Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Durante los siguientes 3 meses estaremos estudiando el libro de Éxodo y el viaje del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Veremos su paralelismo con el pueblo de Dios hoy. Y en esta primera lección se resume la larga historia del pueblo de Dios en Egipto, desde la época de José, cuando Israel experimentó una enorme prosperidad, hasta su esclavitud bajo el cruel faraón, quien ordenó la ejecución de todos los bebés varones. Sin embargo, Dios no permanece impasible cuando las fuerzas del mal intentan destruir a su pueblo. Él es su Salvador. Por eso envió un libertador, su siervo Moisés, cuya milagrosa protección al nacer lo llevó a ser incluido en la familia del faraón como hijo adoptivo. Los primeros 40 años de la vida de Moisés se caracterizan por recibir la mejor educación, primero de su madre y luego de la Universidad Egipcia. Y aunque fue entrenado para sentarse en el trono de Egipto y convertirse en un gran líder, Dios tenía otros planes mayores para él. Ve por tu Biblia, ábrela en el capítulo 2 de Éxodo y en un momento abordaremos el tema opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Leo en Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, el libro de Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por lo tanto, quienes se sientan hoy abandonados, olvidados y esclavizados por tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos también a ellos. Hay un mensaje de esperanza para nosotros, para todos. Éxodo habla de las batallas existenciales, las injusticias y las pruebas que forman parte de la vida. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo que estaba sufriente. Y el Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas, su agonía y acude en su ayuda. Dios toma la iniciativa para liberar a quienes confían en Él. Y solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Por eso es necesario estudiar el libro de Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Éxodo es un libro acerca de la redención, la liberación final, la salvación del pueblo de Dios, todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a Cristo Jesús y lo que Él ha logrado en nuestro favor. Y en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y ayuda mientras nos guía a la eterna tierra prometida. Veamos entonces en este trimestre ese paralelismo maravilloso. Bueno, el libro de Éxodo es conocido como el Shemot, o sea, quiere decir nombres. Esas son las primeras palabras, en armonía con las palabras iniciales de ese antiguo documento que comienza con la expresión «estos son los nombres», en referencia a los de la familia del patriarca Jacob, que se enumeran desde el principio. El libro de Éxodo comienza con un recordativo de la bendición de Dios. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Egipto, eran solo 70 personas, pero los israelitas crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país, dice la Escritura. Y en la época del Éxodo eran como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Posiblemente casi 2 millones de personas. ¿Cuál era la situación de los israelitas en el momento del Éxodo? Veamos aquí. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: «He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra».
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Bueno, aquí el texto bíblico describe con tonos oscuros la historia de los hijos de Israel en Egipto, ya que comienza con su esclavitud a manos de los capataces egipcios y el trabajo opresivo que impusieron a los hebreos. Sin embargo, el libro de Éxodo termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo, en el centro del campamento israelita. Y entre estos dos polos opuestos, se describe el triunfo de Dios. Al liberar el Señor a su pueblo de la esclavitud, al abrir el Mar Rojo y al derrotar al ejército más poderoso de la época, se revela la espectacular victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. El relato destaca la paradoja de que cuanto más afligidos eran los israelitas por parte de sus opresores, tanto más se multiplicaban y crecían. Es decir, independientemente de las maquinaciones humanas, Dios sigue siendo soberano y salvará a su pueblo, aunque las circunstancias parezcan desesperadas, al menos desde una perspectiva humana. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto después de pasar hambre en Canaán, el rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todo lo que éste había hecho por los egipcios. Pero llegó al trono un nuevo faraón que no conocía a José. Los historiadores y eruditos bíblicos aseguran que fue Amosis I. Luego vino Amenhotep I, el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Más tarde Tutmosis I, el que decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. Su hija, Hatshepsut, fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. El faraón Tutmosis III, corregente de Hatshepsut, durante algún tiempo fue el faraón del Éxodo. El Éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, en marzo del año 1450 a.C. Y el primer capítulo del Éxodo abarca un largo periodo, desde la época de José, cuando su padre Jacob con toda su familia entró a Egipto, hasta el decreto de muerte del faraón. Y aunque existe cierto debate acerca de la extensión exacta de este periodo, lo importante es que el Señor no se olvidó de ellos, incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado en tierra extranjera. Es decir, aunque desconocemos por ahora muchos detalles acerca de la historia de los hebreos en Egipto en aquella época, la revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de las páginas de este libro, igual que en toda la Escritura. Por adversas que sean las circunstancias, Dios siempre está presente y podemos confiar en Él, cualquiera sea nuestra situación. No es posible entender el libro de Éxodo sin el precedente de la enseñanzas o enseñanzas del Génesis. Los judíos se trasladaron a Egipto y fueron esclavizados allí tras una época de gran prosperidad y paz. Dios no abandonó a su pueblo, aunque a veces pueda dar esa impresión. Sin duda, muchos hebreos se desesperaron por su difícil situación. No obstante, el Señor acudió en el momento de angustia para auxiliarlos con su mano poderosa. Nuestro Señor anima a sus seguidores porque Él dice: invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Y los egipcios creían que el faraón era una deidad en la tierra, el hijo del dios Ra o de Osiris o Horus, considerado la deidad egipcia más elevada, el mismísimo dios solar. Y aquí surgen al escenario mujeres piadosas, las parteras que decidieron salvar a los niños del decreto de muerte. Son identificadas como Sifra y Púa, altamente estimadas porque temían al Señor. La malvada orden del faraón no tuvo efecto en ellas porque respetaban más a Dios que las órdenes de un gobernante terrenal. Y en consecuencia, Dios las bendijo juntamente con sus respectivas familias. Qué poderoso testimonio de fidelidad, ¿verdad? Estas mujeres no solo sabían que era lo correcto, sino que decidieron hacerlo a pesar de su escaso conocimiento teológico. Y cuando el faraón vio que su complot fracasaba, ordenó a los egipcios que mataran a todos los bebés varones hebreos recién nacidos. Debían arrojarlos al río Nilo, probablemente como ofrenda a Hapi,
dios del Nilo y de la fertilidad. Este es el primer caso registrado de judíos condenados a muerte solo por ser judíos. Y el propósito del decreto de muerte era someter a los hebreos, aniquilando a sus descendientes varones e integrando a sus mujeres a la nación egipcia para terminar así con la amenaza que el faraón creía que representaban para su nación. Pero las parteras no solo sabían que era lo correcto, sino que actuaron en armonía con ello. Por eso pregunto, ¿qué mensaje representa esto para nosotros? Debemos ser más que oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Estas mujeres con ese poco conocimiento hicieron lo que tenían que hacer, obedecer y respetar a Dios. Y ahora vamos a Moisés, que nace cuando un decreto de muerte estaba en vigencia. Éxodo 2, del 1 al 10, nos dice lo siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dio la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, aquí tenemos el trasfondo histórico del nacimiento y la vida de Moisés, pues es apasionante, porque él vivió durante una época de la célebre 18ª dinastía egipcia. Uno de los reyes de esta dinastía era Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto. Es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Aunque fue condenado a muerte al nacer, Moisés nació como un hijo especial. Este niño llegaría a ser, en armonía con el plan de Dios, el adulto que libertaría a los hebreos de su esclavitud. ¿Quién habría imaginado, cuando nació especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de este niño? Sin embargo, Dios cumpliría las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob de otorgar a sus descendientes la tierra prometida, para lo cual utilizaría a este bebé décadas más tarde. Y la princesa egipcia Hatshepsut adoptó a Moisés como hijo. El nombre dado a Moisés es de origen egipcio y significa sacado o quitado o arrebatado, ya que fue milagrosamente salvado cuando fue sacado del río. Es poco lo que sabemos acerca de sus primeros años de vida, pero tras ser salvado milagrosamente y adoptado por la reina, Moisés vivió sus primeros 12 años con su familia original y luego recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Gran parte de esa educación resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, el conocimiento de Dios y de su verdad. ¿Cuánto de lo que estás aprendiendo es en última instancia inútil para lo que realmente importa? ¿Te has puesto a pensar eso? Bueno, en el resto del capítulo 2 encontramos una serie de incidentes que cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés. Aquí está. Voy a leer varios versículos. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beberlas a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bueno, algunos han dicho que la vida de Moisés de 120 años se divide en 3 etapas claras. Los primeros 40 años pensando que era alguien. Los siguientes 40 años dándose cuenta que no era nadie. Y los últimos 40 años dándose cuenta lo que Dios puede hacer con un nadie. Después del crimen, Moisés realmente no tuvo elección, al menos en lo que respecta a permanecer en Egipto. Cualesquiera fueran los planes que tenía para ascender al trono de Egipto y convertirse en el más poderoso de la tierra, se desvanecieron rápidamente. Y cuando huyó, Moisés no tenía idea de lo que le deparaba el futuro. Elena de White comenta esto en Patriarcas y Profetas, ese hermoso libro que te lo recomiendo, que comenta mucho el libro de Éxodo. Dice en la página 253, todo el asunto de muerte del egipcio a manos de Moisés, exagerado en sumo grado, se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos del faraón. Se le dijo al rey que ese acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviese. Y el monarca determinó enseguida que debía morir, pero reconociendo su peligro, Moisés decidió escapar y huyó hacia Arabia. Pregunto, amados, ¿era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? De no ser así, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? ¿Cómo nos ayuda a entender Romanos 8:28, mejor dicho, a comprender esta importante verdad? ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y amados, al llegar ya al final de nuestro estudio hoy, las profundas decepciones y aflicciones de la vida pueden ayudarte a empatizar con quienes pasan por experiencias similares. ¿Cómo puedes animar eficazmente a estas personas que sufren? ¿Cuál es el mejor remedio para las decepciones de la vida? ¿Cómo puedes responder eficazmente al abuso de poder en tu trabajo o tal vez en la iglesia? Imagina lo que pasaría si los padres de Moisés y María no hubieran confiado en Dios y no hubieran tenido el valor de esconder a su bebé. ¿Qué habría pasado con el plan de Dios? ¿Cómo habría reaccionado Dios en esta situación hipotética? ¿Se habría presentado otro Moisés? ¿Cómo fue posible que Moisés, después de tantos años viviendo en el lujo y en un hogar pagano, decidiera sufrir con el pueblo de Dios por un tiempo, unirse a los esclavos? Quienes se inclinan ante Dios no tienen por qué temer presentarse ante reyes, porque han puesto la voluntad de Dios en primer lugar en sus vidas. Por eso avanzan con valentía y audacia para guardar los mandamientos de Dios.
¿Qué significa que Moisés no tenía al faraón sino a Dios? ¿Cómo entiendes la paradójica afirmación de que, puesto que Moisés vio al invisible, le fue fiel? ¿Cómo puedes ver a Dios con la mirada interior de la fe? Y debemos destacar también la fe y la entereza de esas dos parteras que temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El Ellen White comenta lo siguiente acerca de la fidelidad de estas dos mujeres y de la esperanza mesiánica. Se ordenó a las mujeres cuya profesión les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varones hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas se levantaría un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba frustrar el propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios y no osaron ejecutar tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta y las prosperó. Lo bueno de todo, amados, es que Dios impuso y utilizó a personas fieles para desbaratar los planes de Satanás. Y hoy vivimos en el territorio de nuestro enemigo, donde ha traído este mundo a la esclavitud. Un enemigo a quien Jesús llamó príncipe de este mundo. Porque Satanás usurpó esta posición a Adán, pero Jesucristo lo derrotó durante su vida y mediante su muerte en la cruz. Y aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a esos niños, su propia destrucción es segura. La buena noticia es que las dificultades de la vida pueden ser superadas por la gracia de Dios. Esa gracia, amados, es nuestra única esperanza. Oremos. Gracias, Padre, por esta lección que comenzamos. Gracias porque tú dirigiste las cosas de una manera tremenda. Llamaste a este libertador. Enviaste a tu Hijo a esta tierra para libertarnos del pecado. Así como llevaste al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hoy Jesús nos lleva hacia la patria celestial, la verdadera tierra prometida. Queremos pedirte que nos ayudes a serte fieles, confiar en ti en las buenas y en las malas, depender de ti sabiendo que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Estamos estudiando, recuerda, el libro de Éxodo durante estos 3 meses. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.